Patología del nervio óptico. Objetivos de la clase. Conocer la definición, causas, síntomas y signos de enfermedades del nervio óptico. Decidir qué métodos de examen utilizar para confirmar y o descartar el diagnóstico. Evaluar conducta a seguir en cada caso. El nervio óptico tiene unos 50 milímetros de longitud desde el globo ocular hasta el quiasma y puede dividirse en 4 porciones. La porción intraocular, a la que llamamos papila o disco óptico o cabeza del nervio óptico, es el segmento más corto, con 1 milímetro de profundidad y 1,5 milímetros de diámetro vertical. El segmento intraorbitario tiene entre 25 y 30 milímetros de longitud y se extiende desde el globo ocular hasta el agujero óptico en el vértice orbitario. Su diámetro es de 3 a 4 milímetros, debido a la adición de vainas de mielina a las fibras nerviosas. En el ápex orbitario, el nervio está rodeado por el resistente anillo fibroso de zinc, a partir del cual se originan los 4 músculos rectos. El segmento intracanalicular atraviesa el canal óptico y mide unos 6 milímetros. A diferencia de la porción intraorbitaria, está fijado al canal, ya que la dura madre se fusiona con el periósteo. El segmento intracraneal alcanza el quiasma y su longitud oscila entre los 5 y 16 milímetros, con un promedio de 10. Los segmentos intracraneales largos son especialmente vulnerables a resultar dañados por lesiones adyacentes, por ejemplo, un adenoma de hipófisis o aneurisma. Se llama neuropatía óptica a la lesión o pérdida de funcionalidad del nervio óptico que puede obedecer a múltiples causas que ocasionan diferentes grados de pérdida visual y déficit en el campo visual. Signos de disfunción del nervio óptico. Disminución de la agudeza visual para lejos y cerca, defecto pupilar aferente, discromatopsia, que es la alteración en la visión de los colores, disminución en la sensibilidad a la luz, disminución en la sensibilidad al contraste, defectos en el campo visual. Causas de neuropatías ópticas. El glaucoma es una de las causas más frecuentes. Además tenemos otras como causas inflamatorias, por ejemplo la neuritis óptica, causas compresivas, por ejemplo tumores y aneurismas, las causas tóxicas y nutricionales, por ejemplo la intoxicación con alcohol metílico, un déficit de vitamina del grupo B y de ácido fólico, causas isquémicas como la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica y la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, causas traumáticas, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico severo. Las causas congénitas podemos tener la neuropatía óptica hereditaria de Leber, aunque es una causa infrecuente. Defectos que podemos encontrar en el campo visual en la enfermedad del nervio óptico. El escotoma central, el escotoma centrocecal, el haz de fibras nerviosas y el altitudinal. Neuropatía óptica inflamatoria. La neuritis óptica es un proceso inflamatorio, infeccioso o desmielinizante que afecta al nervio óptico en cualquier parte de su trayecto. La neuritis óptica puede ser retrovulvar cuando afecta detrás de la papila hasta el quiasma óptico. Es la más frecuente en adultos. La neuritis óptica vulvar o papilitis afecta a la papila, también llamada cabeza del nervio óptico o disco óptico, y es la más frecuente en niños. Causas de neuritis óptica retrovulvar. Puede ser idiopática, puede ser por esclerosis múltiple, y que es la considerada más frecuente,
y puede ser provocada por virus. Clínica de neuritis óptica retrovulvar. La edad típica es entre los 18 y 45 años. Se presenta con pérdida de la visión que se instala en horas o días. Puede ser leve o profunda. Cuando es profunda, es cuenta dedos. Puede ser unilateral en el 80% de los casos. Se presenta con dolor orbitario o retroorbitario que se exacerba con los movimientos oculares. Puede presentar discromatopsia, visión borrosa transitoria, sobre todo después de esfuerzos físicos, por ejemplo, jugar fútbol o alguna actividad física. El campo visual puede presentar depresión difusa de la sensibilidad en los 30 grados centrales. En la neuritis óptica retrovulvar podemos encontrar al examen una papila de aspecto normal habitualmente, un defecto pupilar aferente relativo. En la resonancia magnética nuclear con gadolinio puede mostrar realce y engrosamiento del nervio óptico y focos de desmielinización en el cerebro. En esta imagen, en una resonancia magnética, en un paciente con esclerosis múltiple, podemos observar los focos de desmielinización en el cerebro. Conducta y pronóstico. Si el paciente tiene una agudeza visual de 5 décimas o más, se realiza observación. Pero si la agudeza visual es de 4 décimas o menos, se debe hacer metilprednisolona 500 a 1000 miligramos endovenosos una vez al día por 3 días. Y a partir del cuarto día, pasar a prednisolona 1 miligramo por kilo por día una vez al día vía oral por 11 días más un protector gástrico. La recuperación del cuadro se produce entre las 4 a 6 semanas. En el 90% de los casos recupera visión a valores normales, aunque puede persistir la discromatopsia. Dentro de las neuropatías ópticas inflamatorias, ahora trataremos la papilitis, que es la inflamación de la cabeza del nervio óptico. Suele afectar a niños y adultos jóvenes, con antecedentes de infecciones virales como parotiditis, varicela, sarampión, mononucleosis infecciosa, herpes zóster o encefalitis. También puede haber inflamación por contigüidad, por ejemplo, a partir de una sinusitis, meningitis o celulitis orbitaria. También puede haber antecedente de inflamación granulomatosa en un paciente con sífilis o tuberculosis. También puede haber inflamación intraocular como uveitis. Clínicamente, la papilitis puede presentar los siguientes signos: un escotoma central o centrocecal, un defecto pupilar aferente relativo, una papila edematosa con o sin hemorragias en llama peripapilares, como pueden ver en la imagen. Síntomas que pueden acompañar a este cuadro son iguales que los de las neuritis óptica retrovulvar. Por ejemplo, la pérdida aguda de la visión, que podía ser leve o profunda, y cuando era profunda es a nivel cuentadedos, que se instala en horas o días, llegando al valor máximo a la semana de inicio de los síntomas. El dolor orbitario, que se exacerba con los movimientos oculares y por lo general es unilateral. Tratamiento y pronóstico de papilitis. Si se encuentra la causa, se trata la misma. Si no se encuentra, el tratamiento es similar a la neuritis óptica retrovulvar. Neuropatía óptica isquémica. Es la lesión o pérdida de funcionalidad del nervio óptico debido a la isquemia producida por oclusión de arteria oftálmica, oclusión de las ciliares posteriores, de las coroidales,
de las nutricias del nervio óptico o de la arteria central de la retina. Puede ser anterior o posterior. La anterior, a su vez, puede ser arterítica o no arterítica. Y la posterior puede ser arterítica, no arterítica y quirúrgica. La neuropatía óptica isquémica anterior arterítica está causada por arteritis de células gigantes. Se presenta a edad avanzada desde los 73 años aproximadamente, con pérdida aguda de la agudeza visual de forma severa y puede ir acompañada de dolor periocular. Al principio es unilateral, con cefalea, dolor en el cuero cabelludo, dolor en la masticación, polimialgia reumática, fiebre, anorexia y pérdida de peso. En la arteritis de células gigantes podemos encontrar el defecto pupilar aferente. La papila suele estar edematosa, pálida, con hemorragias en llama. En 1 a 2 meses lleva a atrofia óptica. La eritrosedimentación está muy elevada, es llamativamente elevada, mayor a 60 milímetros por hora. La PCR está elevada. En el campo visual hay un defecto altitudinal o central. La arteria temporal puede encontrarse palpable, dolorosa y no pulsátil. Puede haber oclusión de la arteria cilio-retiniana. En la arteritis de células gigantes podemos encontrar al fondo de ojos una papila edematosa, pálida, con hemorragias en llama y puede terminar en una atrofia del nervio óptico. Y al examen podemos encontrar una arteria temporal con apariencia indurada, sobreelevada. Si la palpamos no tiene pulso y dolorosa. La arteritis de célula gigante se considera una urgencia oftalmológica que requiere internación. El tratamiento se hace con metilprednisolona endovenosa por 3 días y después prednisolona vía oral. El tratamiento antiplaquetario con ácido acetil salicílico. A los 3 días de comenzar el tratamiento se debe tomar una biopsia de la arteria temporal. Si se confirma el diagnóstico, seguir con prednisolona 2 a 4 semanas. Si no se confirma, se repite la biopsia y si vuelve a dar negativa, se suspende el tratamiento. El pronóstico es ceguera bilateral sin tratamiento a tiempo. Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. La causa es la obstrucción de arterias ciliares posteriores cortas que producen un infarto total o parcial de la cabeza del nervio óptico. Las enfermedades asociadas suelen ser enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemia o apnea del sueño. Los factores predisponentes son un disco óptico pequeño con excavación descentrada, la edad entre los 60 a 70 años. En esta imagen podemos encontrar la diferencia en ver un nervio óptico normal a la izquierda de la pantalla con un nervio óptico con una excavación descentrada y pequeño, lo que predispone a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. ¿Cómo se presenta clínicamente una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica? El 70% se presenta con pérdida súbita de la agudeza visual en grado moderado a grave y en un 30% con agudeza visual normal o levemente disminuida. Inicialmente es unilateral, indoloro y suele descubrirlo al despertar. Puede presentar discromatopsia además. Signos que podemos encontrar en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. El defecto pupilar aferente. En el fondo de ojo puede haber edema pálido del disco y hemorragias en llama. Y en el campo visual podemos encontrar un defecto central o altitudinal.
En esta imagen podemos encontrar lo que decíamos recién como signo que puede encontrarse en un fondo de ojo en una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, y es en la papila un edema pálido con hemorragias en llama. La conducta a seguir en estos casos es solicitar un laboratorio con la eritrosedimentación en donde va a ser normal, lo que no sirve para excluir la arteritis de células gigantes. El tratamiento será observación, ya que no existe tratamiento específico y se trata la enfermedad de base, ácido acetilsalicílico, y el pronóstico no suele progresar a pérdida visual, aunque puede haber recurrencias. El 25% de los casos afecta al otro ojo y puede evolucionar a atrofia óptica. Papiledema. Es la hinchazón pasiva de la papila óptica que aparece como resultado de la hipertensión endocraneal. En esta imagen podemos observar la irrigación del nervio óptico y de la papila. Fisiopatogenia del papiledema. La hipertensión endocraneana produce una disminución en el flujo venoso. Eso provoca una disminución en la presión de perfusión y un incremento en la presión venosa. Esto último provoca un aumento en el fluido intersticial que provoca una disminución aún mayor en la presión de perfusión y un daño axonal directo. Causas de hipertensión endocraneana. Tumores cerebrales, hipertensión endocraneana benigna, por ejemplo el pseudotumor cerebral que afecta a mujeres jóvenes con sobrepeso, embarazo, por uso de anticonceptivos orales, por supresión de esteroides sistémicos, por vitamina A o por tetraciclinas. También puede producirse por un trauma encefálico con hemorragias y edema cerebral difuso, o por una hipertensión arterial sistémica grave, o por meningitis, encefalitis, absceso cerebral, entre otros. Síntomas del papiledema. El edema de papila bilateral puede estar asociado a cefalea que empeora con la tos y el cansancio, a náuseas o vómitos repentinos, puede asociarse a deterioro de la conciencia, puede asociarse a diplopía horizontal, por ejemplo, parálisis del sexto par al comprimirse contra la punta del peñasco, o a maurosis fugaz, o puede tener una agudeza visual conservada en las etapas tempranas, o percepción cromática normal. Conducta a seguir ante una sospecha de hipertensión endocraneana. Primero, el laboratorio, tomografía y resonancia magnética de cerebro y órbitas, punción lumbar para evaluar la presión de salida de líquido cefalorraquídeo, y el tratamiento dependerá de la causa. El diagnóstico diferencial entre papilitis y papiledema se basa en lo siguiente: que la papilitis es la inflamación localizada de la papila o del disco óptico. Es unilateral generalmente, hay pérdida de la visión y presenta defecto pupilar aferente relativo. A diferencia del papiledema, que es un edema en la papila debido a hipertensión endocraneana. Es bilateral, la visión está normal y los reflejos son normales, aunque si se hace crónico puede alterarse. Repasemos. El papiledema, papilitis y neuropatía óptica retrovulvar. Vamos a ver, el color de la papila en el papiledema va a estar rosada e hiperémica. En la papilitis hiperémica y en la neuritis óptica retrovulvar es normal, o sea, rosada. Los bordes de la papila en el papiledema son difusos, al igual que en la papilitis, pero no así en la neuritis óptica retrovulvar, que va a dar normal. La sangre en la retina no hay en ninguno de estos casos. La agudeza visual en el papiledema va a estar normal o puede tener episodios de mala visión. En cambio, en la papilitis va a estar muy disminuida, al igual que en la neuritis óptica retrovulvar. Los campos visuales
En el papiledema va a haber un aumento en la mancha ciega y en la papilitis y en la neuritis óptica retrovulvar va a haber escotomas. En el papiledema vamos a encontrar los reflejos pupilares normales, no así en la papilitis y en la neuropatía óptica retrovulvar, en donde vamos a encontrar el defecto pupilar aferente relativo. Muchas gracias por su atención y para concluir esta clase vamos a ver qué tan observadores son. ¿Qué enfermedad sospecha en este paciente?